Pues muy buenos días a todos. Pues como ha dicho Flor, seguimos con la continuación del libro de Mateo. Ya estamos llegando casi al final. Hoy me toca predicar la última parte del capítulo 25 de Mateo. Y curiosamente hemos cantado ante el trono de nuestro Dios, ¿no? Y parte de lo que vamos a predicar en esta mañana tiene que ver con estar delante del trono del Señor, como vamos a ver a continuación. Y también, como ha leído Flor, en el libro de Apocalipsis estaremos también ante el trono de nuestro Señor, pero de una manera diferente al que vamos a ver en esta mañana. Y también Flor nos ha recordado en el mismo libro de Apocalipsis que el Señor dice que viene pronto. Y eso también lo vamos a ver en esta mañana. Y llegamos al final del discurso escatológico que empezó a narrar Jesús a sus discípulos desde el capítulo 24 y el capítulo 25. Claro, esto de escatológico puede sonar un poco raro o no se entiende muy bien, ¿no? Pero bueno, viene de la palabra griega esjata, que quiere decir las cosas últimas o lo último de las realidades, y bíblicamente se refiere al final de los tiempos. Y como bien nos comentaba Ángel, pues y también podemos ver, son textos a veces difíciles de interpretar. Entonces hay que ser cuidadosos a la hora de interpretarlos y sobre todo no ser dogmáticos. También como nos recuerda Ángel muchas veces que predica. Y lo que sí hemos podido ver en estos dos capítulos son unos elementos comunes o un hilo conductor, que es la importancia de estar expectantes y preparados, de velar, de ser sobrios, de no dormirnos en el sentido de estar atentos, de ser sensatos, responsables y prudentes para cuando el Señor realmente venga. Y también hemos visto que habrá recompensas. También lo vamos a ver en el capítulo o en el texto que vamos a leer esta mañana. Y también una expectativa terrible para aquellos que de alguna manera no alcancen estas expectativas que el Señor nos advierte que tenemos que tener. Y a modo de resumen, como estamos finalizando, pues voy a recordar un poco lo que hemos estado viendo todas estas últimas predicaciones. Empezó Javier en el comienzo del capítulo 24, hablándonos de la predicción de la destrucción del templo, que Jesús dijo a sus discípulos que iba a acontecer, y efectivamente así fue. En el año 70 de nuestra era, el ejército romano destruyó el templo. También el texto que compartió Javier hablaba de las señales antes del fin. Luego Ángel, siguiendo en el capítulo 24, nos habló de la venida del Hijo del Hombre y la parábola del siervo bueno y el siervo malo. He de decir que en estos dos capítulos hay una parte narrativa y hay una parte de parábolas también. O sea, el Señor, digamos que expone su enseñanza a sus discípulos que le están escuchando de una manera narrativa de lo que va a acontecer, y también a través de parábolas como él había estado haciendo anteriormente y como hemos visto también en el Evangelio de Mateo. Al juzgar a las naciones, tiene una introducción en el capítulo 24 que compartió Javier, en el versículo 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, en esta escena, en este escenario, podemos decir que todo el mundo ha oído el testimonio del Señor, ¿no? Nadie podrá decir no conozco al Señor.
Y comienza esta parte que estoy exponiendo diciendo que cuando el Hijo del Señor, perdón, el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. Aquí el título, el Hijo del Hombre, Ángel nos recordaba que es un título mesiánico, no tiene que ver tanto con la humanidad del Señor, sino con todo lo contrario, con la divinidad del Señor, ¿no? Y en esta venida tenemos que recordar también que el Señor ya vino en un primer momento, en una primera ocasión, de una manera totalmente diferente, en una condición humilde, tomando forma de hombre y naciendo en un establo. Pero esta vez va a venir con toda su gloria y rodeado de todos los santos ángeles con él, como aquí vemos que describe, con sus huestes celestiales. Y curiosamente, ayer Raquel tuvo que examinarse para las oposiciones de profesor y maestro y la preguntaron qué eran las huestes. Y yo estaba equivocado porque yo pensaba que huestes son como multitud. No, huestes es un ejército. Es un ejército. El Señor va a venir con todos sus santos ángeles como su ejército, ¿no? Y se sentará en su trono de gloria. Como he dicho antes, hemos hablado de tronos, cantando, y también en el texto que ha compartido Flor de Apocalipsis. Pero en esta ocasión el Señor viene juzgando, no es la misma situación que podemos ver en Apocalipsis cuando estemos delante de Él, delante del trono del Dios y del Cordero, ¿no? En esta ocasión viene para juzgar y se sienta en su trono. Quizá la escena esa de un rey sentado en su trono no la asimilemos mucho, ¿no? Lo podemos ver quizá por la reina Isabel II de Inglaterra, que es la más longeva y que ella a veces cuando tiene que, por ejemplo, en el comienzo del ciclo parlamentario, se sienta en su trono, que se ve que es un trono con mucho oro, pero no va a ser ni mucho menos similar al trono del Señor. Y normalmente los reyes se sientan para juzgar o para tomar decisiones importantes. Y este es el caso, ¿no? El Señor se va a sentar en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Y dice que serán reunidas todas las naciones delante de Él. Y entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aunque esta escena puede parecer que el Señor está ejerciendo como pastor, como hemos visto en otras partes de los evangelios, no está como pastor, está como rey, como vamos a ver a continuación. Lo único que toma la figura del pastor para apartar las ovejas a un lado y los cabritos a otro. Y puede parecer que las ovejas y los cabritos son iguales, pastan. El pastor los lleva siempre juntos pastando, pero normalmente en la época del Señor apartaban las ovejas a un lado y los cabritos a otro. Porque las ovejas tienen un carácter más dócil, los cabritos son más inquietos y dicen que la cabra tira al monte, ¿no? Pues no son iguales, ¿no? Y de hecho la palabra capricho tiene que ver también con el término de cabra, ¿no? O sea, capricho es porque quieres hacer lo que se te ponga entre ceja y ceja. Pues de esta manera va a apartar el Señor las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces vendrá el rey, aquí sí, el Señor va a ejercer como rey. Y dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esta figura del rey, además en Jeremías, lo describe como el rey de las naciones, en Jeremías 10, 6 y 7 lo leo yo, hace como una presentación, ¿no?, del Señor siendo rey de las naciones. Dice, no hay nadie semejante a ti, Jehová, grande eres tú y grande en poder es tu nombre. ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? A ti es debido el temor,
porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Es tremendo. El Señor va a ser rey de las naciones. Cualquier rey que pueda haber ahora o gobernante va a quedar por debajo de él totalmente, ¿no? Y continuamos con el texto. ¿Por qué les da en heredad a los benditos de su Padre, a las ovejas, a los que ha apartado a su derecha? ¿Por qué les da la heredad del reino? Lo hemos visto. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Estas obras, alguien las ha llamado como obras de misericordia o obras de caridad, pero no pueden ser un fin en sí mismo. O sea, al hacer estas obras no pueden darnos la salvación. Son el fruto y la consecuencia de una vida regenerada que da fruto, de haber creído en Dios. Como dice en 1 Corintios 13, si reparto todos mis bienes y doy mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, nada soy. Entonces, estas obras que son buenas, que ojalá todos las podamos realizar, pero desde la perspectiva correcta. Tienen que ser hechas con amor, ¿no? No son un fin en sí mismo, como he dicho. Y estas son un ejemplo. Podríamos poner más situaciones parecidas, ¿no? No tanto con lo material, sino a lo mejor más en lo personal. Podríamos añadir, estuve deprimido y triste y me animasteis. Estuve solo y confundido y os acordasteis de mí y me guiasteis. Me encontraba débil y me fortalecisteis. O sea que podemos ampliar más estas obras, ¿no? No solo, aunque en sí son tremendas, ¿no? Poder hacer todo lo que hemos leído. Dar de comer al necesitado, de beber al sediento, cobijo al forastero, visitar al enfermo. Y entonces, los justos, en el versículo 37 dice, entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? Los justos se sorprenden no de haber realizado las obras en sí, sino de que estas obras se han hecho al mismo Señor, ¿no? O sea, Señor, pero si a ti no te veíamos cuando hicimos estas obras, ¿cómo nos estás diciendo esto, no? Podrían decir sus discípulos, ¿no? Pero esto tiene una explicación y en el capítulo 10 de Mateo, que lo hemos visto, de los versículos 10 al 42, lo podemos ver. Y es que el Señor les recuerda a sus discípulos que somos una parte de Cristo. Somos una parte de Cristo. Por eso, cuando hacemos obras a nuestros hermanos, se la estamos haciendo al Señor. Somos una parte del cuerpo de Cristo. Dice en Mateo 10, 40, 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces tenemos que tener esa proyección y esa visión de ver cuando estamos haciendo algo, alguno de nuestros hermanos, si lo estamos haciendo al Señor mismo, ¿no? Y por eso debemos de ver a Cristo a nuestro alrededor, a nuestro lado. Tiene que estar presente a nuestro alrededor. Y debemos hacer las cosas como si se las hiciéramos a Él y le estuviéramos viendo a Él. Si queremos ser apartados y contados como ovejas a su derecha.
Y no solo somos exhortados a hacer el bien a nuestros hermanos, también debemos hacer el bien a nuestro prójimo, ¿no? También en el Evangelio de Mateo, un intérprete de la ley le preguntó al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le respondió, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces no solo es hacer el bien a nuestro hermano y ver al Señor en nuestros hermanos también, sino también es hacer el bien a nuestro prójimo. Y vamos a leer un texto en Santiago que también nos ayuda a entender esto. En Santiago 2, del 8 al 10 y luego del 14 al 24. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y luego en el 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta Santiago, o hace esa pregunta. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, así la fe también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, continúa Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Una historia preciosa, de las más hermosas que hay en la Biblia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí no es una cuestión de pugnar o establecer una lucha que es mayor la fe o las obras, no es eso, como algunos pueden pretender. Es que nuestra fe tiene que ir acompañada de nuestras obras. Nuestras obras dan testimonio de lo que realmente creemos. Necesitamos una fe viva que acompañe nuestras obras, porque si no, como dice Santiago, nuestra fe es una fe muerta. Podemos ser o creernos espirituales. Y voy a leer un texto en primera de Juan, capítulo 4, porque dice así, si alguno dice yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestros hermanos. No podemos creernos espirituales y ignorar lo que le está sucediendo a nuestro hermano que está al lado nuestro. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo. O sea, no podemos ser indiferentes en cuanto a nuestra fe y también ignorar lo que le está sucediendo a nuestro hermano que está a nuestro lado. Y una cosa que no hemos mencionado en este texto que hemos visto, estamos viendo de Mateo, es que hay faltas y pecados por comisión. Esa palabra que está tan de moda ahora, comisión, pero no es esa acepción. Comisión significa un acto de cometer algo. La comisión de un delito, dicen en los juicios. Pero hay otros pecados que son de omisión, que fue lo que les pasó a los que el Señor apartó a su izquierda. Estos siempre pasan más desapercibidos, los pecados de omisión. Siempre nos fijamos más en aquello que hacemos mal, no tanto en aquello que no hacemos y deberíamos de hacer.
pero existen los pecados de omisión. Y eso fue lo que les pasó, como he dicho, a los que el rey apartó a su izquierda. No vieron que a su lado tenían a alguien que realmente era el Señor, que tenía hambre, que tenía sed, que era forastero, estaba desnudo, enfermo o en la cárcel. No tuvieron misericordia, omitieron el deber de ayudar. Porque como dice Santiago también en el capítulo 2, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Esta es una declaración terrible. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y nosotros hemos recibido misericordia. Lo hemos leído en el Salmo 103, lo ha leído David hace un momento y lo voy a volver a leer. No has hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Y dice a continuación en Santiago también, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto también es importante. La misericordia triunfa sobre el juicio. Pero también hay que entender que hay un tiempo para la misericordia. Ahora es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo aceptable del Señor para ser salvos. Todavía existe el tiempo de la misericordia, pero como veremos, como hemos visto en este texto que estamos viendo hoy, llegará un momento que será el tiempo del juicio. Ya no habrá posibilidad para la misericordia, ¿no? Por eso es tan importante tener en mente esto, ¿no? Ser misericordiosos, ver al Señor a nuestro alrededor, como he dicho antes, a nuestro lado, siempre presente en nuestros hermanos o en nuestros prójimos que se acercan a nosotros. Porque dice el Señor dice Juan también en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el Señor anduvo haciendo bienes y sanando toda necesidad. Tuvo compasión y misericordia de todas las personas con las que se encontraba. Por eso, si decimos que permanecemos en él, debemos andar y actuar como él anduvo, lleno de misericordia y de compasión. Y la pregunta para terminar es: ¿en qué lugar queremos ser apartados por el Señor cuando Él venga? Parece algo obvio, pero tenemos que hacernos esta pregunta. Yo deseo y anhelo estar a la derecha del Señor para cuando Él venga, ¿no? Y si es a la derecha, pues busquemos al Señor y hagamos misericordia a todos los que nos rodean. Veamos al Señor en cada cosa que hagamos y en cada situación que se nos presente. Pues esta es la palabra que tenía para compartir y que el Señor la bendiga en vuestros corazones.